Buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Adriana Orozco, soy auxiliar en seguridad y salud en el trabajo y el día de hoy vengo a acompañarlos en la capacitación de identificación de peligros y clasificación de riesgos. Es la primera capacitación que haremos en el mes de febrero. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta capacitación? El objetivo es brindar a los colaboradores de AIM los conocimientos necesarios para identificar los peligros presentes en su lugar de trabajo, clasificar los riesgos y pues de acuerdo a esos riesgos aplicar una serie de medidas que eviten accidentes y pues futuras enfermedades laborales. Entonces, ¿qué es la clasificación de peligros? Es un proceso en el cual se identifican, se agrupan diferentes tipos de riesgos que se presentan en un lugar de trabajo con el fin de evitarlos con el tiempo. ¿Para qué sirve? Sirve para reconocer los riesgos existentes, evaluar el nivel de exposición de los trabajadores, porque de acuerdo a su cargo hay un nivel de exposición. Definir los controles y medidas preventivas y a su vez para cumplir la normatividad legal enfocada en SST. Eh, Aparte de esto, en la clasificación de riesgos, pues los trabajadores también tienen una serie de responsabilidades. Entonces, ¿qué responsabilidades tienen los trabajadores? Reportar oportunamente, informar a supervisores o al área de seguridad y salud en el trabajo sobre los peligros detectados en sus tareas que realizan rutinariamente. También tienen que participar en la evaluación de riesgos, colaborar en las inspecciones y actividades de identificación y clasificación de peligros. En el momento de colaborar en las inspecciones, hace referencia a que nosotros como área de seguridad y salud del trabajo vamos a realizar unas preguntas rutinarias, ejemplo, jornada laboral, qué tareas realiza, qué novedades presenta o si hay algún tipo de condición que no le permita que su trabajo sea seguro. También tenemos como responsabilidades no generar nuevos riesgos, evitar actos inseguros, improvisaciones o el uso inadecuado de herramientas, equipos. Al momento de que ustedes tengan que utilizar algún tipo de herramienta o equipo, lo ideal es inspeccionarlo, verificar que todas sus piezas estén en buen estado, que no me vaya a generar una condición o un acto inseguro al momento de ejecutar mi labor. También como responsabilidad de los trabajadores tienen que asistir a capacitaciones, participar activamente en entrenamientos o identificación de peligros y control de riesgos. La idea de asistir a las capacitaciones es que ustedes se van familiarizando con el tema y a su vez pueden llegar a confirmar o a saber cómo actuar al momento de que se presente algún tipo de novedad o algún tipo de riesgo en su lugar de trabajo. También para la clasificación de peligros, el COPAS tiene ciertas responsabilidades. Entonces, en nuestro caso, como representante de la empresa, tenemos al supervisor Carlos Molano. Él recorre las áreas de trabajo, identifica novedades y se las aporta al área de seguridad y salud en el trabajo o al área de operaciones, todo con el fin de llegar a buscar una medida correctiva o algún control que les permita a ustedes ejecutar sus actividades de manera segura. También como responsabilidad del COPAS, observar las condiciones y actos inseguros que se generan en los lugares de trabajo. También el COPAS es ese mediador, entonces él tiene como la capacidad de escuchar a los trabajadores y a su vez informar a las áreas pertinentes sobre los riesgos existentes. También tenemos algo muy importante por parte del COPAS y es revisar la matriz de peligros, la actualización necesaria de la misma en las siguientes situaciones. Un ejemplo, cuando ocurren accidentes o incidentes, cuando se cambia algún tipo de proceso, equipo o tarea que ejecutan los trabajadores. Para poder entender un poco mejor la clasificación de peligros, debemos de tener muy en cuenta la diferencia entre peligro y riesgo. Peligro es una fuente, situación o acto con potencial de causar daño, lesión, enfermedad o daño material. Y el riesgo es la probabilidad de que ese peligro cause daño y la severidad de ese daño. Entonces, un ejemplo, como para que ustedes me entiendan mejor, es el fuego. El fuego es un peligro. Quemarse al estar cerca del fuego es un riesgo. Antes de continuar con toda la clasificación de peligros y riesgos, nosotros debemos de tener en cuenta los tipos de sectores a los que pertenece la empresa, de ahí en nuestro punto. Entonces,
Para IM tenemos diferentes sectores y aparte de eso tenemos diferentes cargos. Entonces tenemos el sector hospitalario, que en el sector hospitalario tenemos expertas en limpieza que se encargan, como su nombre lo dice, o su enfoque es el sector hospitalario, tiene que ver todo con IPS, veterinarias y cosas así. Tenemos el personal doméstico, que es domésticas internas y externas, que ellas se encargan de todo el tema de casas de familia. Tenemos, bueno, ya expertas en limpieza para instituciones educativas, para el tema de conjuntos y otro tipo de sectores. Ya todo lo que tiene que ver con zona industrial, propiedad horizontal, en ese sector vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con toderos, facility managers y en su caso jardineros, que son las personas encargadas de hacer mantenimientos en los conjuntos, en los edificios, en algún tipo de bodega. Y como final tenemos el sector corporativo, que son las expertas en limpiezas que se encargan en todo el tema de oficinas. Después de haber entendido un poco mejor el tipo de sector, nos vamos a el conocimiento de la clasificación de peligros según la GTC 45 y de la manera en la que la evaluamos en la empresa. Entonces, para entender un poco mejor, tenemos una clasificación de riesgos. Va por tema físico, químico, biológico, biomecánico, psicosocial, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. En el ámbito físico vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con ruido, vibraciones, temperaturas extremas, que puede ser calor o frío, radiaciones ionizantes y no ionizantes y iluminación adecuada o inadecuada, perdón. La iluminación inadecuada puede ser porque presentamos un tema de bastante luz o deficiencia en el mismo. En el ámbito químico tenemos todo lo que es polvos, gases y vapores, humos metálicos, líquidos inflamables y sustancias tóxicas. En el riesgo biológico, virus, bacterias, hongos, parásitos, material biológico contaminado. En biomecánico, todo lo que tiene que ver con posturas, posturas prolongadas, mantenidas, forzadas, esfuerzo, movimiento repetitivo y manipulación manual de cargas. En el riesgo psicosocial tenemos todo lo que tiene que ver con gestión organizacional, características de la organización del trabajo, condiciones de la tarea y la jornada de trabajo como tal. En condiciones de seguridad tenemos todo lo que es riesgo mecánico, eléctrico, locativo, tecnológico, accidentes de tránsito, públicos, trabajo en alturas y espacios confinados. Y como por último tenemos los fenómenos naturales que se presentan por em, sismos, lluvias precipitadas, terremotos, maremotos, entre otros. Bueno, ahora contamos con la matriz de identificación de peligros y riesgos que se las voy a compartir a continuación. Entonces, a continuación, la empresa cuenta con una matriz de peligros de la siguiente manera. Tenemos una matriz de peligros generalizada que con apoyo de la ARL se fue actualizando y al final quedó sectorizada por los cargos que tenemos en la compañía. Entonces, como primera parte, en la matriz de peligros vamos a encontrar todos los procesos, que en nuestro caso va a ser proceso administrativo y operativo. Ya tenemos todos los cargos que, bueno, como ya se ha mencionado, tenemos expertos en limpieza, operarios de lavado, facility managers, toderos, jardineros, todo el tema administrativo, las expertas hospitalarias, domésticas, entre otros. Entonces, para poder entender un poco mejor la matriz, nos vamos a basar en ciertos cargos. Entonces, como ejemplo, vamos a tomar el cargo hospitalario. Entonces, en el cargo hospitalario tenemos una experta en limpieza, de acuerdo a las actividades que ella realiza rutinariamente, que están en su manual de funciones. Tenemos que puede ser una tarea rutinaria o no rutinaria, ya depende de lo que se vaya a evaluar. Entonces, en este caso vamos a tomar el riesgo biológico. Entonces, ¿qué genera el riesgo biológico? Contacto con residuos,
contaminados, los baños, los basureros, ciertas superficies que tienen fluidos, pues, de seres humanos. Entonces, su clasificación va a ser biológica. ¿Qué vamos a encontrar en esa clasificación biológica? Peligros como bacterias, parásitos, hongos, virus. ¿Qué efectos posibles puede causar ese riesgo biológico en una persona? Puede causar infecciones o enfermedades agudas crónicas, o pues puede generar hasta la muerte. ¿Qué comportamientos o factores humanos pues tenemos para que ese peligro sea potencial? El uso inadecuado de elementos de protección personal, la exposición de fuente pues sin ningún tipo de precaución. Entonces, ¿qué medidas o controles tenemos nosotros en la empresa? Pues la limpieza de los espacios, la superficie, la desinfección, que en el lugar de trabajo haya una ventilación natural, que no sea un lugar tan cerrado y la señalización visible de las normas de bioseguridad. Al trabajador se tiene capacitado en el lavado de manos, el uso correcto de tapabocas, capacitación de protocolos en bioseguridad, entrega de gel antibacterial, bueno, el tema de su vacunación y el uso adecuado de EPPs, que en este caso serían los guantes, tapabocas y gafas, y el respectivo lavado de manos. Entonces, para poder medir el tipo de exposición que tiene el personal hospitalario en la valoración del riesgo, decimos que es un nivel de riesgo 2 o el nivel de deficiencia es 2. El nivel de exposición lo marcamos como número 3 pues porque es una tarea que se realiza de manera frecuente. Entonces, pues esta experta en limpieza en el sector hospitalario va a estar frecuentemente expuesta a este tipo de riesgo. Entonces, al realizar la multiplicación del nivel de eficiencia con el nivel de exposición, nos va a dar un nivel de probabilidad del número 6, que es un nivel de probabilidad medio, que es un nivel de consecuencia, puede ser leve. Y el nivel de riesgo en total es un nivel de riesgo 3 que puede ser mejorable con las siguientes medidas de intervención. Entonces, ¿qué medidas de intervención podemos tener nosotros frente al riesgo biológico? Pues el control de las incapacidades, la capacitación en prevención y factor del riesgo, señalización de lavado de manos, que las personas también usen sus guantes o tapabocas como medida de autocuidado. Para que ustedes me entiendan mejor, nos vamos a ir a otro tipo de cargo en el sector, en el sector industrial o en el de mantenimiento. Vámonos con el operario de lavado. Entonces, eh, tenemos como proceso, es un proceso operativo. ¿Qué cargo es? Es un operario de lavado. Las actividades que realizan rutinariamente se encuentran en su manual de funciones, si son rutinarias, si no son rutinarias. Digamos, en su momento, cuántos operarios de lavado contamos. La fuente generadora, entonces vamos a ver un riesgo físico. Entonces, ¿cuál es la fuente generadora de ese riesgo físico? La exposición a máquinas y equipos. Entonces, la descripción, que puede ser que podemos encontrar ruido, que puede ser de alto impacto, intermitente o continuo, que puede ser todo el día. Entonces, ¿qué puede generar este tipo de ruido? Puede generar hipoacusia, pérdida de la audición, estrés, cefalia, falta de concentración, agotamiento, también nos puede alterar el sueño. Entonces, comportamiento o factores humanos, pues el uso inadecuado de elementos de protección personal, exposición a fuentes de ruido sin precaución. Entonces, para eso necesitamos unas medidas de control. ¿Qué medidas de control tenemos? El mantenimiento de las máquinas, en el medio no tenemos ninguna, pero en el trabajador tenemos elementos de protección personal. Entonces, ya al momento de hacer la valoración del riesgo, identificamos que en el nivel de deficiencia es tipo 2, o sea que es un riesgo medio. El nivel de exposición, pues es ocasional, puede ser de manera esporádica. Al momento de realizar ese tipo de multiplicación nos va a dar un nivel de probabilidad tipo 4 que es bajo, el nivel de consecuencia es leve, entonces el nivel de riesgo va a estar catalogado como número 3 que puede ser mejorable,
porque nosotros como controles o medidas preventivas tenemos lo mismo, realizar capacitaciones sobre conservación de la salud auditiva y factores de riesgos físicos, pues por ruido y señalización del uso de protección auditiva y también todo lo que tiene que ver con los elementos de protección personal. Entonces, para que ustedes me entiendan un poco mejor los tipos de riesgos a los que estamos expuestos, pues vamos a ver unos ejemplos. Entonces, los ejemplos en el riesgo físico, el ruido, como lo decíamos anteriormente, por el uso de máquinas. La iluminación adecuada, pues la podemos encontrar pues en algún tipo de bodega, en algún baño que no cuente con luz artificial. Entonces, eso va a generar un riesgo físico. En el riesgo biomecánico, vamos a ver cómo barrer o trapear por largos periodos. Eso me puede generar un riesgo o un peligro en movimientos repetitivos y ahí es en donde van a empezar los dolores en las articulaciones del cuerpo. También tenemos el levantamiento de bolsas. Ese puede ser un riesgo o un peligro en el tema de sobreesfuerzo. La limpieza de vidrios, pues en algún tipo de altura. Si tenemos que hacer la limpieza en algún tipo de altura, pues vamos a generar una posición forzada. Entonces, lo ideal es apoyarnos en herramientas, uno, que no nos hagan cometer un acto inseguro y lo otro, que nos ayude como a equilibrar las cargas al momento de ejecutar alguna labor. En el riesgo químico tenemos la manipulación o mezcla incorrecta de productos químicos. También el almacenamiento inadecuado de químicos, digamos en el tema de sobreenvasar, de no tener demarcado el químico al cual nosotros vamos a estar expuestos, pues puede generar un riesgo al momento de ejecutar nuestra labor. Ya en el riesgo biológico tenemos como un ejemplo la limpieza de los baños. Entonces la limpieza de los baños puede presentarse por virus o bacterias. Al momento de recolectar residuos también nos podemos ver expuestos a hongos, a parásitos y la limpieza hospitalaria o clínica. Ya también tenemos un ejemplo en condiciones de seguridad. Entonces, el uso de escaleras portátiles nos puede generar a nosotros un riesgo de caída de alturas, lo cual pues nos podemos ver afectados. También en condiciones de seguridad, pues vamos a ver vidrios rotos y esto puede generar un riesgo de que nos cortemos alguna parte del cuerpo, puede ser la mano, un dedo, un brazo, y a su vez también puede ser un riesgo biológico porque nos puede contagiar de alguna enfermedad. También tenemos el almacenamiento inestable de insumos, entonces esto puede generar caída de objetos, lo que puede generar algún golpe o alguna caída, pues, de la persona que se encuentre allí. Entonces ya como ejemplo tenemos imágenes en el sector hospitalario. Entonces vemos a una persona que está expuesta a los baños, al tema de las basuras. Entonces esto, lo importante es que nosotros como colaboradores utilicemos nuestros elementos de protección personal y a su vez tengamos nuestra vacunación, que esto de cierta manera salvaguarda a la persona de que se llegue a infectar por algún tipo de enfermedad. En esta segunda imagen tenemos a una persona en una escalera realizando la limpieza de unas ventanas, pero pues debemos de recordar que nosotros al momento de utilizar escaleras debemos de tener tres puntos de apoyo. Como visualizamos acá, la señora tiene solo dos, está sosteniendo acá la parte superior y uno de los pies lo tiene, por decirlo así, al aire. Entonces esto puede generar un riesgo de caída y pues si la escalera llega a ser más alta puede ser caída de alturas. También presentamos una serie de riesgo eléctrico que puede generar algún tipo de electrocución y más si nosotros no tenemos conocimiento en temas de electricidad. Entonces, lo ideal es que el piso no se encuentre mojado, no desconectar nada con las manos mojadas, evitar todo este tipo de situaciones. También verificamos a una persona recogiendo unos vidrios, pero pues no sabemos, esa persona puede estar expuesta a riesgo biológico, ya que no sabemos qué contaminación tenga ese tipo de vidrio y a su vez tenemos una condición insegura porque ese vidrio puede ser que alguna de las personas que se encuentre allí se corte. Ya tenemos en el sector de mantenimiento el riesgo mecánico,
por utilizar herramientas sin ningún tipo de protección personal. Podemos vernos afectados, podemos cortarnos alguna parte de nuestro cuerpo, puede presentarse alguna situación que nos caiga algún mugrecito en el ojo y afectar nuestra vista. También toda la mezcla de riesgos químicos, en la manipulación de cargas. Recuerden que para manipular cargas es cierto peso. Entonces, pues los hombres pueden cargar 25 kilos, las mujeres 12 kilos. Entonces, lo ideal es que si nosotros vemos que el peso es más allá de lo que nosotros podemos cargar, como medida preventiva, usar algún tipo de instrumento que me ayuda a liberar esa carga o que sea un poquito más bajita. Y si no es posible, pues pedirle la ayuda a alguna persona. Ya tenemos en un conjunto, como verificamos acá, esta persona se puede caer, puede presentar algún golpe, esto ya es caída de alturas, se puede generar algún tipo de herida por las tijeras. Entonces siempre debemos de verificar que las escaleras estén puestas en un lugar o en una posición correcta, que sea un apoyo y no pierda un tema del equilibrio. Ya que tenemos a una colaboradora que está expuesta a riesgo eléctrico porque el piso se encuentra mojado, los cables no se encuentran en buen estado y pues a su vez presentamos una condición acá en el piso que eso puede generar una caída que es una condición insegura en temas locativos. Entonces nosotros al momento de estar en nuestro puesto de trabajo, si vemos que algo puede generar alguna caída o algún tropiezo, debemos de informar para que en un futuro no presentemos algún accidente de trabajo. Ya acá en esta imagen podemos visualizar a un operario de lavado. Él se encuentra realizando el lavado del piso, pero no se identifica que el cable esté en buen estado. Eso también nos genera un riesgo físico porque la persona no tiene su protección auditiva. Em, y a su vez tenemos riesgo químico por la combinación de productos químicos y por no tener como el conocimiento de qué es lo que podemos hacer. Ya para poder darle cierre a la identificación y a la clasificación de los peligros, se debe tener una serie de controles. Entonces, bajo esa serie de controles debemos de tener la eliminación, que es quitar por total el peligro. Un ejemplo, una máquina en mal estado que ya no funciona, que tiene todas sus partes dañadas, lo ideal es quitarla. Ya la sustitución, pues es cambiar esa máquina, de pronto si tenemos alguna otra que es menos peligrosa y la podemos usar mientras tenemos una en condiciones óptimas. Ya los controles de ingeniería es aislar el peligro. Es como evitarlo con el fin de que ninguna de las personas que están en el entorno sea afectado por el mismo. En los controles administrativos nos basamos más que todo en cambiar la forma de trabajar, que las personas se encuentren capacitadas, que tengan conocimiento si tienen que utilizar algún tipo de máquina, podadora o temas así, que sea porque realmente la persona tenga conocimiento y no porque quiere experimentar. Y ya como último control tenemos los elementos de protección personal. ¿Qué hacen los elementos de protección personal? Proteger al trabajador. Entonces, la idea es que ustedes en sus puestos de trabajo se identifican que se están presentando algún tipo de riesgo y ya ven que no hay una solución que evite algún tipo de accidente, lo mejor es informar. Ustedes siempre deben de tener en cuenta que utilizar el elemento de protección personal puede prevenir varios factores en temas de cortaduras, en temas de golpes, de que se me introduzca algún tipo de material en el ojo, el uso de tapabocas. Todo tiene una serie de controles con el fin de evitar los peligros y riesgos a los que nosotros estamos expuestos. Entonces, ¿qué queremos llegar a hacer con esta capacitación? Que ustedes como colaboradores tengan conocimiento de los riesgos básicos a los que están expuestos y a su vez que si ya no encuentran un control, nos informen a nosotros como área de seguridad y salud en el trabajo para darle solución al problema y que puedan trabajar en un lugar seguro. Entonces, esto sería todo. Muchas gracias a todos. Espero que la capacitación sea un aporte para sus conocimientos
Y recuerden que el link de la evaluación la encontrarán en el grupo de Telegram de la compañía para que ustedes puedan ayudarnos a participar en la clasificación de los riesgos a los que ustedes están expuestos.